Los bonos de Bueno Bank se emitieron el 10 de septiembre, 12 días después de que el IPS decidiera colocar la plata en bonos de Bueno. Y acá va mi pregunta, presidente. ¿Fue una emisión exclusivamente para el IPS? ¿Por qué pregunto esto? Porque la emisión que ustedes hicieron es de 250.000 millones de guaraníes a 8% con fecha de vencimiento para el 2031, 250.000 millones de guaraníes, que es coincidentemente el mismo monto que IPS decide contratar el 29 de agosto. O sea, repito para enfocar nomás mi pregunta, ¿esta emisión de bonos de ustedes fue exclusivamente para IPS entonces? No, Mabel, te agradezco por la pregunta y te aclaro, es muy buena tu pregunta y justamente ahí hablas del monto de la serie. Esta misión forma parte de un programa de 300.000 millones que fue aprobado ya meses antes por lo que era la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos, y estaba ya a disposición con las autorizaciones legales y regulatorias pertinentes para que el banco coloque cuando sea oportuno. Esto naturalmente puede emitirse y puede ser colocado y puede ser adquirido por diferentes inversores institucionales. Las casas de bolsa pueden ofrecer a los diferentes inversores que son clientes, pero en este caso nosotros ya teníamos una emisión, como te aclaré, previamente autorizada de 300.000 millones, y lo que nosotros pusimos a consideración del IPS, viendo las disponibilidades del IPS y viendo la necesidad de que el IPS también diversifique sus inversiones hacia otros instrumentos fuera de los certificados de depósito de ahorro, fue que nosotros pusimos a disposición del IPS esta inversión de hasta 250.000 millones, pero no fue una inversión, no fue una emisión hecha para el IPS. Como te dije, en realidad es un programa de 300.000 millones, de los cuales 250.000 nosotros pusimos a consideración del IPS porque ese es el límite de inversión que por los montos podía el IPS invertir en bonos de nuestra entidad. Y como te dije también, teniendo en cuenta que el IPS en lo que son certificados de depósito de ahorro, que es quizá el instrumento que por excelencia suele ser utilizado, está también al tope, está limitado ya con la mayoría de los bancos, que por los límites de la ley de bancos y de la ley que regula la superintendencia de pensiones, el IPS ya no puede seguir invirtiendo en estos bancos porque ha llegado a ese tope, a ese límite. Entonces, aprovechando que nosotros teníamos a disposición ya este instrumento, hicimos la oferta pertinente al IPS, y el IPS, utilizando sus disponibilidades de depósitos a la vista, eso también hay que aclarar, el IPS no procedió a precancelar ningún CDA ni a pagar ninguna multa, eran disponibilidades transitorias que el IPS tenía a su disposición. El IPS analizó esto, analizó los rendimientos, analizó naturalmente la solvencia patrimonial del banco, analizó la tasa de interés, que es muy superior al promedio de lo que pagan en CDA, que hoy está alrededor del 4%, y luego de hacer todo lo que es la parametrización y de hacer todas las pruebas que por regulación y por su propia normativa de su régimen de inversiones están obligados a hacerlo, el Consejo de Administración resolvió hacer esta inversión, así como ya la ha hecho Mabel en varias otras entidades, ¿verdad? O sea, vos podés Presidente, mirar ahí sí, no, quiero bonos, nomás, ¿verdad? O sea, hay varios bancos que tienen bonos, que han emitido bonos. El Banco Familiar ha emitido bonos que compró el IPS, tiene en su cartera, el Banco Itaú, el Banco Continental, el Banco ASA, y en todos estos también el IPS en su momento ha hecho el análisis y ha invertido en bonos, al igual que ha invertido en CDAs de todos los demás bancos. ¿Puedo hacer una acotación nomás? No es pregunta ni nada. Me llama nomás la atención, como usted sabe más que nosotros, sobre lo que hizo IPS.
Nosotros hasta ahora no sabemos si había una liquidez ahí que no había que sacar de ninguna parte. Hasta ahora no sabemos si había que retirar de los CDA, no había que retirar. ¿Cómo usted sabe todo eso del IPS? Mabel, pero mira, está claro, yo soy presidente de un banco, le puedes llamar a cualquier presidente o gerente general de cualquier banco. Todo lo que hace IPS y todos los fondos del IPS siempre están bien Sí, diversificados y pero distribuidos ¿cómo en todos usted los bancos. sabía que había ese dinero disponible? Lo que me llama la Porque atención. El IPS tiene sus depósitos a la vista bien diversificados en todos los bancos y eso es transparente para los Y bancos. El ustedes IPS miraron eso y les únicamente. interesó esa, digamos, No, esa inversión. no. Nosotros no es que miramos el IPS tiene disponibilidad, el IPS también tiene disponibilidad a la vista con nosotros, con el Banco Atlas, con el Banco Continental, con el Banco Itaú. El IPS periódicamente hace licitaciones, hace subastas a través de lo que es el sistema Datatec del Presidente, Banco. ustedes ya tienen o tenían o está todavía en presente, no sé. Vamos a dejar de lado los 250.000 millones de ahora de los bonos, 32 millones de dólares. Ustedes ya tenían también dinero de IPS por valor de 359.000 millones de guaraníes, unos 46 millones de dólares en CDA. Eso es correcto, Mabel, y eso forma parte de los límites que nosotros podemos acceder a depósitos a plazo del IPS dependiendo de los ratios, de los indicadores y de los parámetros que el IPS por su propia normativa y por su propio régimen de inversiones puede destinar a cada banco. O Pero de sea, vuelta, unos insisto con esto, 78 millones de dólares sería entre los 250.000 de ahora de los bonos y el CDA de 46 millones de dólares aproximadamente. ¿La cifra es correcta o hay algo más? debería verificar, pero sí, si son los 300 y algo mil millones más lo que es bono, pero bueno, eso está separado entre lo que son depósitos y lo que es un bono, que es otro tipo de instrumento de deuda. Entiendo. Le quería consultar también, ¿hubo algún concurso con otros bancos, con otras instituciones financieras para esta colocación de bonos con el IPS? ¿Ustedes concursaron o fue un trato o una negociación directa de institución a institución? Nosotros, Mabel, a diferencia de lo que son las colocaciones en CDA, donde uno subasta y licita en lo que es el sistema Datatec del Banco Central, en lo que son las emisiones de bonos, uno cuando tiene un programa aprobado de emisión de bonos, como te expliqué hace un rato, uno puede ofertar eso a diferentes inversores institucionales y nosotros pusimos a consideración del IPS esta oferta en particular. La verdad es que desconozco si hubo otras ofertas similares de otros bancos, pero esto no está sujeto a un proceso licitatorio, a diferencia de lo que es con los depósitos a la vista y con los depósitos a plazo, donde sí uno entra a lo que es el Datatec del Banco Central y sí se compite ahí por precio o por tasa. La verdad es que desconozco también, porque el IPS tiene invertido, como te dije, en bonos de varios bancos y desconozco si en estos casos se hizo o no por un proceso licitatorio. Nosotros, ya te dije, teníamos ese programa aprobado por el Banco Central, teníamos ya esa suma de 300.000 millones, hasta 250.000 era lo que podíamos ofrecerle al IPS por los límites de inversión permitidos en las leyes y regulaciones, y esa propuesta concreta nosotros le hicimos al IPS para que pueda ser tenida en consideración y luego fue aprobada por el Consejo de Administración. La tasa de interés será del 8%, es una tasa fija. ¿Qué pasa si la inflación en cualquiera de estos 7 años llegara a superar ese porcentaje? Sucede que IPS mismo ha variado, por ejemplo, el pago de las jubilaciones. Entonces mi pregunta es, ¿ese porcentaje 8% es fijo? ¿No está previsto ajustes en caso de inflación, por ejemplo? Porque son 7 años, vamos a ir hasta el 2031. Sí, es un porcentaje fijo, Mabel, y realmente desconozco
ahí lo que hace el IPS, que como bien decís, es una buena pregunta para el IPS de lo que son sus cálculos actuariales o pagos en materia de Sí, jubilación. que son muy volátiles además. ¿Cuál es el respaldo que tiene IPS sobre esta compra de bonos? Porque atendiendo a que no es un certificado de depósito de ahorro, no es un depósito con garantía hipotecaria, ¿cuál es el respaldo que se tiene sobre esta compra de bonos? El respaldo es el patrimonio del banco, bueno, y ahí te quiero hacer una distinción nomás, Mabel, de algo que también se dijo ayer y que es un gran mito que quiero desmitificar, ¿verdad? Los CDAs no, o sea, los CDAs tienen una garantía estatal hasta 200 millones de guaraníes. O sea, si cualquiera de las inversiones del IPS en cualquier banco, que naturalmente son de miles de millones de guaraníes, le llegase a ocurrir algo a cualquiera de esos bancos, el IPS lo que va a cobrar son 200 millones de guaraníes, ¿verdad? Porque ayer también mucho se distorsionó eso y se dijo, no, lo que pasa es que los CDA están garantizados. Hay que saber acá que en la regulación bancaria paraguaya el único banco que tiene el 100% de los depósitos garantizados es el Banco Nacional de Fomento, y todos los demás bancos, por cada cliente, independientemente de que ese cliente tenga 10 millones de guaraníes o 500 mil millones de guaraníes, como básicamente son los montos que tiene el IPS en varios bancos, solamente va a poder cobrar 200 millones de guaraníes, el equivalente a unos 75 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, básicamente, no es que puede decirse los CBAs tienen una garantía que los bonos no la tienen, y ese es un mito que me gustaría desmitificar también, ¿verdad? Entiendo. El banco dejó a IPS una posibilidad de revisión, esto atendiendo que cada año IPS tiene que reajustar el salario de los jubilados de acuerdo al porcentaje de inflación, que es un poco lo que le preguntaba recién. ¿Tienen alguna cláusula de posibilidad de revisión? Nosotros estamos sujetos a esa posibilidad de revisión y obviamente a un control estricto de lo que es la utilización de esos recursos que deben ser destinados a financiar a los sectores productivos y bueno, que forman parte del propósito y del objetivo del Banco Bueno de seguir bancarizando no solamente a las personas físicas, sino también a las pequeñas y medianas empresas y bueno, y dinamizar la economía nacional a través de una mayor colocación de créditos que tanta falta hace, sobre todo en un país que está muy rezagado todavía, Mabel, en términos de inclusión financiera y de bancarización, y donde, bueno, hoy es un actor protagónico que está permitiendo que mucha gente que anteriormente estaba excluida, hoy pueda tener acceso al sistema bancario formal. Así que el IPS va a ejercer un control estricto sobre el destino de estos recursos dinerarios y que los mismos puedan llegar a buen puerto a financiar los sectores productivos y, como dije, dinamizar así la economía nacional. Esta es la primera emisión de bonos que ha hecho Bueno Bank este año con este monto, con esta cifra, presidente. Esta es la primera emisión de bonos financieros. Bueno Bank en los últimos 18 meses ya había hecho 3 emisiones de bonos subordinados. El último tramo de los bonos subordinados se hizo a comienzos de este año, el último tramo de 5 millones de dólares. Así que técnicamente no es la primera emisión, pero sí es la primera emisión de bonos financieros, que son diferentes a los bonos subordinados, porque los bonos subordinados sí computan para lo que es el capital regulatorio, como se llama un Tier 2 acá de los bancos. Entonces hay una distinción, pero para responder a tu pregunta concreta, no es la primera emisión de este año. Bueno, pero es la primera con una institución pública y por ese monto. Es la primera con una institución pública con ese monto.